Bueno, la conferencia de hoy es la número 24 del temario de fase B, la práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. Bien, lo que tenemos que ver primero que la cruz está formada por dos palos, ¿no? Entonces, bien, lo voy a hacer un poco más grande porque si no, no se llega a ver bien. Bueno, la cruz representa dos fuerzas, ¿no? Tenemos la unión de dos fuerzas. La fuerza positiva, que está relacionada con el padre, que sería esta, y la fuerza negativa, que está relacionada con la madre, que sería la horizontal, ¿no? Tenemos la vertical y la horizontal. Bueno, entonces el falo representa la fuerza masculina, activa, positiva, y elemento generador, ¿no? Está representado también por el falo. Y la horizontal, que es la otra fuerza, está representada también por el yoni femenino, ¿no? Perdón. Es decir, por el útero, por un cáliz también puede ser representado. Entonces, esta fuerza, la de la Madre Divina, es un elemento receptivo, pasivo, negativo, y es creador, ¿no? Es un elemento, es donde, digamos, ese útero creador donde todo se puede crear o desintegrar, ¿no? Vamos a ponerle que crea. Es un elemento que crea. Bueno, estoy costando que escriba esto. Bien, voy a usar el otro. Este es un elemento que crea. Crea. Bien, entonces vamos a ver que hay tres tipos de cruces, ¿no? Y básicamente tenemos que saber que la cruz es una representación del trabajo sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la unión entre varón y mujer, ¿no? Entre dos fuerzas, positivo y negativo. Uno es generador, otro es creador. Entonces, de esa unión sale una tercer fuerza, ¿no? Como veíamos en otras conferencias, que hablamos también de la fabricación de los mercurios. Bien, a ver. Bien, entonces tenemos que saber que hay tres tipos de cruces. Quiero ver que no se me esté yendo. Bien, hay tres cruces. Tenemos primero la cruz, que sería la cruz de la vida. A ver si puedo. A ver si se nota. La cruz de la vida. Esta cruz de la vida simboliza dos maderos atravesados. Simboliza la forja de los cíclopes, ¿no? No sé si se nota ahí. Es decir, un trabajo sexual. Porque acá es donde el iniciado tiene que templarse en tres oportunidades, ¿no? O sea que estamos hablando de la cruz sexual, del el trabajo de la creación de los cuerpos a través de las tres montañas, ¿no? Pueden repasar si quieren la conferencia sobre las tres montañas. Entonces, esta es, digamos, se refiere esta cruz a todo lo que es la práctica sexual, donde vamos a tener que crear en la primera montaña los cuerpos de fuego,
Luego vamos a tener que crear, o sea, son 7 cuerpos, ¿no? Acá vamos a crear los 7 cuerpos de fuego. Luego van a tener que ser de oro. Luego van a tener que ser de luz. En la tercera montaña ya creamos los cuerpos de la luz. Pero acá, en esta montaña, la práctica no es en físico, sino que la práctica es con la divina pareja de uno. Es decir, bueno, en el caso de los varones, va a practicar con su buddhi, que se materializa para practicar, y es la contraparte espiritual de uno, es decir, es como decir el alma gemela, la media naranja, como le quieran decir, pero es, digamos, uno mismo, pero es el alma humana, que somos nosotros, y el alma divina, que sería nuestra buddhi, o en el caso de las mujeres, Adonis, ¿no? Entonces, en las 3 montañas hay práctica. Estos primeros 7 cuerpos, que en realidad sabemos que se crean los 5, los 2 superiores se conectan, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es los 5, llegar a crear desde el cuerpo físico, el cuerpo vital, el emocional, perdón, el emocional, el mental y el causal. Estos 5 cuerpos los vamos a crear con el trabajo de subir la energía sexual desde el coxis hasta el entrecejo, ¿no? Eso en las primeras dos cuerpos. Cuando vamos creando estos, primero creamos el físico y el vital. Luego, en el emocional ya tenemos que subir la energía sexual hasta el entrecejo y hasta el corazón, ¿no? Es decir, supongamos que esta es, a ver si me sale, esta es la persona, esta es, bueno, esta es la persona, esta es la columna vertebral, va a tener que subir hasta el entrecejo la energía y de ahí llevarla hasta el corazón. Por eso esto simboliza, ¿no?, la clave de sol. Y eso va a tener que hacer siempre llevar la energía hasta el entrecejo y al corazón a partir de el tercer cuerpo que se va a crear. Eso en la primera montaña. Luego en la segunda montaña eso se va a volver a subir la energía, pero estos cuerpos van a morir, ¿no? Por eso es una muerte mística, lo que sea, para que se transforme, ¿no? Para que dé nacimiento a estos cuerpos que ya son de oro. Ya son de oro. Primero eran de fuego, luego son de oro. Y en esta segunda montaña es donde se da la muerte de los yoes causa, ¿no? Luego se da la muerte de estos cuerpos de oro y nacen los cuerpos de la luz, donde ahí terminamos de conquistar el 100%. Hasta acá teníamos cuando terminamos digamos, llegamos a la segunda montaña, tenemos lo de fuego, de oro y de la luz. Bueno, todo ese trabajo, que es el trabajo sexual, se va a dar en las 3 montañas y se refiere a esa cruz, que le podemos llamar cruz de la vida, ¿no? Bueno, a ver. Luego tenemos la segunda cruz, que es la cruz de la muerte. Una aclaración, en la cruz que decía recién, no hay que pedir muerte, ¿no? O sea, hay que pedir muerte, pero fuera de la práctica. Cuando uno ya está en la práctica que va a ser para nacimiento, uno no debe pedir muerte a los defectos, porque ahí se estarían mezclando 2 fuerzas, ¿no? Entonces resultaría una tercera fuerza. O sea, la fuerza de la muerte es una fuerza revolucionaria. La fuerza del nacimiento es una fuerza mística, porque es un nacimiento, es donde estamos creando los cuerpos existenciales, pero no estamos muriendo en ese momento. Simplemente estamos
le estamos dando el alimento para que a los cuerpos existenciales del ser, pero en ese momento no tenemos que pedir muerte para el ego, ¿no? Bien. Y la otra cruz, bueno, la cruz donde dice INRI, ¿no? Esa es la cruz donde, digamos, del Calvario, o sea, donde está representado con el maestro que está realizando esa muerte mística. ¿No? A ver si me sale ahí. Esta cruz, o cruz de la muerte, es cuando vemos al iniciado muriendo en la práctica del sexo. Pero en esta práctica no vamos a nacer, sino que se va a hacer la práctica y se va a aprovechar esa fuerza que se tiene en ese ritual sagrado que es el suprasexo para darle muerte a los detalles que ya se hayan comprendido. Esos detalles que estuvimos comprendiendo día a día, que los tenemos bien comprendidos, el yo de los celos, el determinado defecto del trabajo, de la familia, etc. Y acá sí que le vamos a dar muerte le vamos a pedir a nuestra Madre Divina que nos elimine un detalle, luego el otro y el otro, y vamos a ir pidiendo muerte a varios detalles, porque en este momento es donde le estamos dando fuerza a la Madre Kundalini y a través de fuego y con su lanza va a desintegrar esos defectos que ya hayamos comprendido. Tenemos que saber que los defectos que no se hayan comprendido, la Madre Divina no los va a eliminar. Bien, entonces esto nos está mostrando la muerte psicológica, ¿no? En el sexo, ¿no? Porque, o sea, la cruz simboliza el sexo, pero también ahí va a haber exclusivamente muerte. En cambio, la cruz de la vida, que es lo anterior que les decía, es cuando uno está naciendo. Las tres cruces se dan, se van intercalando, ¿no? Hay momentos donde estamos muriendo en el suprasexo, hay momentos donde estamos creando los cuerpos, y después tenemos otra cruz, que es la cruz del amor, que ahora voy a hablar. Bien, ¿qué más? Entonces, bueno, la práctica de nacimiento sexual requiere siempre concentración, imaginación y voluntad. Entonces, a través de la concentración, imaginación y voluntad vamos a hacer todo el trabajo, porque necesitamos esa concentración para poder, eliminar los defectos, ¿no? Concentrarse en el defecto, eliminarlo y más adelante poder resucitar, o sea, morir y resucitar, ¿no? O sea, porque eso es lo que sucede en la segunda montaña una vez que eliminamos los yoes causa. Bien, bueno, espero que se haya entendido. Y ahora vamos a ver la tercer cruz. Bien, y la otra cruz, bueno, se las voy a mostrar mejor acá, a ver si se puede ver bien. La cruz con ahí el maestro cargando su propia cruz está simbolizando la cruz del sacrificio por la humanidad, ¿no? O sea, es la cruz del amor, sería esa. La cruz del amor. Bueno, a ver si la puedo dibujar.
persona cargando una cruz, ¿no? Bueno, espero que se entienda, ¿no? Bueno, entonces esta cruz, o cruz de San Andrés, se llama Cruz del Amor o de San Andrés, es la cruz del Gólgota, ¿no? O sea, es el monte donde lo terminaron por crucificar al Maestro Jesús. Todos tenemos que pasar por esa crucifixión mística, ¿no? A ver si se está viendo bien ahí. No. Bueno, esta cruz representa cuando uno está haciendo sacrificio por la humanidad, ¿no? O sea, uno empieza primero, claro, repartiendo volantes, enseñando, de a poco va aprendiendo las conferencias, va aprendiendo todo el conocimiento, o ya sea que lo haya recibido, digamos, como en la gnosis, en lo que eran las cámaras, primera cámara, segunda cámara, bueno. Pero luego cuando uno encara con seriedad el camino, esa cruz se empieza a volver más pesada en el sentido de que le van poniendo más responsabilidades, más responsabilidades. ¿Por qué? Es el símbolo del sacrificio por la humanidad y es el trabajo que vamos haciendo por la humanidad. Y se va poniendo pesada, ¿por qué? Porque toda la conciencia que vamos liberando con la muerte psicológica tiene que ser llevada para ponerla al servicio de la humanidad. O sea, cada chispa va a adquirir una responsabilidad, ¿no? Se le va a dar un trabajo. O sea, nosotros tenemos, no sé, un defecto acá. Un defecto, lo matamos. Después acá hay otro defecto. Miles de defectos que tenemos, ¿no? Los vamos a ir eliminando, pero cada uno va a liberar un porcentaje de conciencia, el cual va a adquirir una capacidad de hacer, ¿no? Entonces, si estamos en el trabajo, vamos a ver que se nos van a dar distintas responsabilidades, más que nada en la segunda montaña, ¿no? Porque no se da un paso sin función de la muerte. Entonces cada defecto que va siendo eliminado libera conciencia, libera una chispa que adquiere una responsabilidad, tiene un propósito. Entonces vamos a ver que, digamos, el Cristo que está encarnado en la segunda montaña va a ir adquiriendo responsabilidades, va a cargar sobre sí mismo muchas responsabilidades que tienen que ver con el sacrificio por la humanidad, ¿no? Hacer una misión en tal lado, después otra misión en tal lugar. Bien. Tiene que pasar, bueno, obviamente también por procesos internos, tentaciones, etc. Y bueno, tenemos que recordar que esta es la representación, ¿no? Que siempre mencionamos del ego, como es múltiple, ¿no? Una multiplicidad. Esta es, digamos, nuestra envoltura seminal, o también podemos verlo como una copa, o sea, es un recipiente donde están contenidos todos nuestros defectos. Y acá en el centro estaría la conciencia que está atrapada, que es un 3%, ¿qué pasa? Un 97% es conciencia atrapada en los defectos, ¿no? Entonces la tenemos que ir liberando. A medida que eliminamos los defectos, vamos liberando conciencia. Es decir, que cada proceso donde hay muerte es un proceso de liberación de la conciencia, que es la conciencia que está atrapada en los defectos. Bien. ¿Qué más? Entonces todas las fuerzas y los poderes que despertamos en el proceso de nacimiento tienen que ser usados para servir a la humanidad. Bien, a ver si puedo. Decía, uno cuando va liberando conciencia, cuando va ascendiendo en las montañas, va adquiriendo facultades, ¿no? Clarividencia, clariaudiencia, pero todo eso tiene que estar al servicio de la humanidad, o sea, no para hacerle caso a los yoes, porque si seguimos con defectos y no estamos dispuestos a seguir eliminando los defectos, vamos a hacerle caso a los defectos, es decir, codicia, envidia, lujuria, o sea, vamos a usar esos poderes de clarividencia, telemetría, etc., para los defectos. Entonces, ahí es donde viene el karma, porque luego nos vamos a ir por el camino del nirvana,
porque quiere decir que uno sigue apegado a sus defectos. Bien, entonces, ¿por qué esta cruz, la tercera cruz del amor, simboliza el amor que está en las obras? Es decir, por eso tiene que ver con el sacrificio por la humanidad, porque cada chispa sirve, o sea, se libera para servir a la humanidad, ¿no? O sea, y ese servicio, ¿qué es? Es acción, y la acción son las obras. Por eso el amor está en las obras. Entonces, no hay amor sin obras, ¿no? No existe el amor de, ay, qué lindo, el amor contemplativo. O sea, en realidad eso no es amor, porque el amor está justamente en las obras. Esto es algo que tenemos que entender y nos vamos a dar cuenta cómo nuestras obras no son de amor, ¿no? Siempre más del 90% de lo que hacemos no lo hacemos por amor. ¿Por qué lo hacemos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Bueno, si no iniciamos desde ahora a hacer obras por la conciencia, ¿no? O sea, obrar en pos de conseguir la liberación de la conciencia, no vamos a lograr el objetivo, ¿no? Porque el amor ese se tiene que ir alimentando. ¿Y cómo se alimenta? Ahí, con más obras. Por eso cuando hacemos sacrificio para la humanidad, enseñamos, repartimos volantes, etc. Todo eso es una fuerza que se vuelve y que uno va practicando esa mística, ¿no? O sea, el amor o mística le podemos decir, es una práctica, porque claro, uno no sabe amar, uno piensa que ama, pero en realidad uno es egoísta, somos egoístas y tenemos miles de egoístas adentro, ¿no? O sea, como decía, ¿no? Todos estos defectos, ¿no? Acá tenemos el yo tenido, el yo inactivo, el yo espiritualista, el yo tímido, yo fanático, yo pegado, yo lujuria, etc. Cada defecto quiere más de lo mismo. El yo borracho quiere más borrachera, el yo bailarín quiere seguir bailando y así. Cada defecto se va a querer seguir alimentando. Por ejemplo, el yo del cigarrillo. Si yo tengo el yo del cigarrillo donde fumo, el yo del cigarrillo, cada vez que pasa alguien fumando, va a reaccionar y va a querer alimentarse de más de lo mismo, de esa emoción, de ese deseo de fumar, que nunca se acaba, ¿no? Porque los deseos son interminables. Nunca se satisface, nunca se llega a un final. Por eso, eliminando los defectos, vamos a tener otros objetivos muy distintos, ¿no? Que sean objetivos de amor, o sea, va a sentir el placer de lo que es despertar la conciencia, sacarse la mochila de encima de los defectos, sacarse un peso de encima, porque son ataduras, somos esclavos de nuestros propios defectos, ¿no? Entonces, liberándonos, vamos a de a poco aprender a amar realmente, ¿no? Que tenemos un concepto ahora solamente de lo que es amar, tenemos emociones, deseos, pero no sabemos realmente lo que es amar. Bien. Y esta cruz, la del amor, lo que se refiere al sacrificio por la humanidad, se le llama la cruz de San Andrés, simplemente porque fue crucificado con los brazos así cruzados, ¿no? O sea, en X. Bien. ¿Qué más? Bien, entonces, nada, es importante saber eso, ¿no? Que, por ejemplo, en el nacimiento sexual, cuando uno está practicando para hacer el nacimiento, está concentrado en cómo la energía va subiendo desde el coxis, va subiendo, pasa por toda la columna vertebral, hasta el entrecejo, y mantralizamos. Y luego volvemos a ascender, volvemos a hacer lo mismo, inhalamos, retenemos el aire desde el coxis, subimos y ahí exhalamos, o así. I, A, O son los mantras más comunes que se enseñan para el nacimiento sexual, para ir creando los cuerpos. Pero si por ejemplo pasa un defecto de, no sé, tengo ganas de comer helado, un yo lujurioso que quiere, no, ahí en vez de decir madre mía, matame este yo, vamos a correrlo, a dejarlo pasar, a seguir concentrados en lo que estamos, porque no hay que mezclar la fuerza de la muerte, cuando la madre divina está eliminando los defectos, a la fuerza del nacimiento, cuando la madre, digamos, está subiendo, que es esa serpiente, primero que es de fuego, que va a subir para crear los cuerpos de fuego. No hay que mezclar fuerzas. Ahora, cuando hacemos la práctica, sí, o sea, exclusivamente para
matar defectos, ahí es otra cosa. Bueno, ahí estamos muriendo exclusivamente, pero no vamos a estar naciendo, ¿no? No vamos a estar ascendiendo, digamos, por las vértebras, ¿no? O sea, vamos a hacer la respiración, sí, pero con esa sensación de la unión sexual que se da, vamos a pedirle detalle por detalle que nos vaya eliminando la Madre Divina cada detalle que vamos visualizando y le pedimos que eliminemos, que elimine este y el otro y el otro. Entonces ahí se liberan grandes porcentajes de conciencia de los yoes comprendidos, ¿no? Porque tenemos que ir comprendiendo con el tiempo, bueno, este mes quiero dedicarme a eliminar el yo fornicario, por ejemplo. Entonces uno va a analizarlo, va a meditar en ese defecto, va a estudiar escenas relacionadas con ese defecto, puede tener una libreta, anotar, hay prácticas también de, por ejemplo, pasar al defecto por los centros, relacionarlo con otros defectos, pasarlo por los círculos dantescos, viendo con qué defectos también se relaciona. Bien, también relacionarlo con los centros, ¿no? En lo emocional, en lo mental, todo ese, digamos, ese defecto lo vamos a ir estudiando durante un tiempo y cuando queramos, cuando pensamos que ya lo tenemos comprendido o bastante comprendido, vamos a eliminar detalles de ese defecto en la práctica del suprasexo, ¿no? Porque ahí tiene realmente fuerza y ahí realmente es donde se dice que se hace polvareda cósmica los defectos, ¿no? Aunque también es verdad que cada defecto que vamos eliminando no se, o sea, se nos manda al abismo y más adelante vamos a eliminar a los yoes causa y ahí se va a terminar de dar la verdadera muerte mística, donde se da la muerte y la resurrección, ¿no? Se da el santo sepulcro, todo lo que todo el Vía Crucis, todo lo que digamos pasó Jesús, pero internamente. Bien, por eso digamos, uno va eliminando primero los defectos visibles, los defectos de lo que se llama la luna visible. Y luego en la segunda montaña está la luna oculta, los defectos invisibles hasta ahora para nosotros, que ni siquiera reconocemos. Por más que nos digan, vos tenés este defecto, nosotros vamos a decir, no, yo no tengo ese defecto, no puede ser. Pero sí, y están ocultos y no los podemos ver. Y tienen que ver con los yoes causa también, ¿no? Entonces en la segunda montaña ya vamos a tener un 78% de conciencia, pero aún faltan los defectos más importantes, los más difíciles, que hay que ir a buscar al abismo, ¿no? En lo que es, bueno, la forja de los cíclopes, el noveno círculo, la novena esfera que tiene que ver con el sexo, ¿no? Que es justamente bajar al abismo a eliminar esos defectos que son los yoes causa, que son las causas de todo el error, ¿no? Bien. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, hay pocos conectados, así que los invito a... El lunes que viene es la última conferencia de la fase B, que es... A ver, la de cómo diferenciar un templo de magia negra de uno de magia blanca. Así que bueno, los espero el lunes con esa conferencia. Espero tener la PC reparada. Bien, un defecto, acá preguntan, ¿cómo saber cuando un defecto se ha comprendido? Cuando un defecto se comprende, en realidad uno siente el alivio primero, uno siente la relajación del defecto, ¿no? Y aparte uno se da cuenta porque cuando uno se encuentra con la impresión que hacía reaccionar a ese defecto, uno se da cuenta que ya no reacciona. Por ejemplo, el yo del cigarrillo, ¿no? Bueno, pasa alguien fumando y yo no siento nada. Bien, otro día pasa alguien fumando
y no siento nada. O en otro momento miro, no sé, en la televisión que alguien está fumando y de repente siento ganas de fumar. O tal vez no, pero en los sueños sueño que estoy fumando. Entonces ahí quiere decir que falta comprensión, falta comprender en los 49 niveles de la mente, porque son 49 niveles que tenemos en la mente, es decir, tiene mucha profundidad, todos los defectos están en esos niveles. El defecto del cigarrillo, o sea, por ejemplo, bueno, tiene 49 niveles, entonces en los 49 niveles hay que comprenderlo. No es que voy a decir, hoy voy a comprender el nivel número 1, mañana el número 2, no, sino que a través de la comprensión simplemente se va a ir dando, que uno va a profundizar y va a poder eliminarlo cada vez más fácil a esos detalles. Pero uno tiene que sentir esa relajación de que ya ni siquiera siente deseo de ese defecto, ni siquiera aparece el defecto. Eh, no sé si he respondido. Y aparte uno sabe cuando no comprende un defecto, porque uno, por ejemplo, está meditando, a ver, no sé, el yo, no sé, el yo tímido, por ejemplo, ¿no? Y uno siente que hay como una pared, que hay como un choque donde uno le cuesta comprender, sí, hice esto, o tengo este defecto, pero ¿por qué está mal? No sé por qué está mal, no sé por qué está mal. Y sigue tratando de comprender y tratando, y le cuesta. Entonces falta comprensión, pero con el tiempo, si vamos eliminando otros defectos, eso nos va a dar energía y conciencia y fuerza para poder comprender a ese otro defecto que todavía nos cuesta. Y en un tiempo lo vamos a comprender. Pero sí es difícil saber cuando, digamos, si se comprendió un defecto totalmente o no. O sea, porque además si uno se pregunta si comprendió o no un defecto, quiere decir que no. Porque si uno ya comprendió un defecto, ya está, no hay más vueltas que darle. Porque la conciencia, o sea, la intuición nos va a decir, nos va a señalar, listo, ya este lo eliminé, ahora paso a otro. Pero no estamos exentos de volver a crear ese defecto, mejor dicho, de que resucite el defecto, de que reviva, mejor dicho, resucitarlo, que reviva. Porque si nosotros derramamos la energía sexual, alimentamos y revivimos defectos. O si tomamos alcohol también, ahí vamos a revivir defectos que ya los habíamos matado. Pero cuando uno hace la práctica de la muerte en el nacimiento, ¿no? Mejor dicho, en la práctica sexual de la muerte, ahí en realidad ya se hacen polvareda cósmicas, ¿no? Pero bueno, en la segunda montaña también lo que sucede es que, digamos, uno tiene que ir pagando el karma de cada defecto. Porque si yo tengo, no sé, el yo asesino y lo mato, pero no puedo, eh, no me lo van a terminar de matar. No me lo van a terminar de matar porque ese defecto tiene un karma que debemos. Entonces tenemos que pagar el karma y ahí sí nos van a eliminar el defecto. No, en el suprasexo no podemos hacer práctica de comprensión. La comprensión se hace sin práctica de suprasexo. Una cosa es el suprasexo y otra cosa es la meditación retrospectiva, la meditación de vigilia y ¿cómo se llama? La muerte en marcha. También tenemos lo que es la práctica de velar y orar, que es cuando estamos matando detalles, pero no, ya esos detalles en el suprasexo tienen que estar comprendidos, ¿no? O sea, ya tienen que estar comprendidos, o por lo menos, o sea, vamos a eliminar exclusivamente lo que ya sabemos que hemos comprendido, por más que sea una pizca, un detalle, ¿no? Un detalle de, no sé, el, el yo apurado o el yo que me molesta cuando estoy manejando y me apuran, ¿no? O el yo que, no sé, que pasa semáforos en rojo, etcétera, lo que sea. Entonces, esos detalles que uno ya siente que los comprende, va a pedirles muerte y listo. Ya se eliminan al instante. Porque no vamos a comprender. En el nacimiento ya no hay que mezclar, justo es lo que decía, ¿no? Que no hay que mezclar fuerzas. Y si estamos haciendo una práctica de comprender, no vamos a estar eh, muriendo, porque ahí hay que aprovechar esa energía sexual, ¿no?
Sí, digamos, porque hay detalles, hay miles, pero miles de detalles, como vemos en la conferencia que se titula La muerte. Hay miles de detalles, entonces hay detalles de detalles, ¿no? O sea, hay detalles y hay detalles más chiquitos dentro de un mismo detalle. Entonces, bueno, no importa, en el nacimiento vamos a eliminar esos detalles que ya hayamos comprendido, aunque sean pocos. Y hay que seguir comprendiendo, sí. En el diario vivir vamos a seguir comprendiendo detalles que se relacionan con eso, ¿no? O bueno, como máximo no pasa nada, pediríamos muerte y no nos va a eliminar ese detalle la Madre Divina cuando estamos en el nacimiento, bueno, no lo va a eliminar, bueno, seguimos viendo varios detalles, pero en el diario vivir eh, no va a aparecer más ese detalle, si es que lo eliminamos, no tiene que estar más, pero sí hay detalles que se relacionan con otros defectos más grandes, ¿no? Por eso, como decía, que como dice en la conferencia de la muerte, es un árbol con múltiples raíces. Entonces esas raíces, eh, tenemos raíces que vienen de otra raíz más grande y de otra raíz más grande. Entonces es así, ¿no? O sea, hay detalles que tienen relación con otros detalles, pero bueno, por lo menos vamos matando los detalles que podemos, ¿no? Es así, o sea, eh, hasta la tercera montaña sigue habiendo muerte, ¿no? Pero bueno, la segunda montaña es la más terrible. La primera montaña es la del nacimiento. La segunda montaña es la montaña de la muerte. Así que ahí es donde se elimina hasta el 99%. Y la última montaña que es la del sacrificio.